Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En el vasto escenario del Imperio Romano, la ciudad de Roma se destacaba como el centro del mundo antiguo, donde poder, cultura y religión se entrelazaban. La ciudad era el corazón de un imperio que se extendía por toda la cuenca del Mediterráneo, dominando tierras y pueblos con una mezcla de fuerza militar y administración eficiente. El Imperio Romano, en su apogeo, ofrecía tanto oportunidades como desafíos para aquellos que vivían bajo su dominio. Para los primeros cristianos, Roma representaba no solo el centro del poder terrenal, sino también el mayor campo de batalla espiritual. Mientras el imperio florecía, también sufría con tensiones sociales y políticas. La desigualdad era una realidad constante, con los ricos viviendo en lujo, mientras los pobres luchaban por sobrevivir. Las religiones paganas dominaban la vida espiritual, con templos y cultos dedicados a diversos dioses esparcidos por la ciudad. Sin embargo, había un vacío espiritual que muchos sentían, una sed por algo más profundo que ni siquiera los rituales elaborados podían saciar. Fue en ese ambiente ferviente que el mensaje cristiano comenzó a esparcirse. Para muchos, la nueva fe ofrecía una esperanza que el mundo antiguo no podía ofrecer, la promesa de vida eterna y de una comunión directa con Dios. La iglesia primitiva, compuesta por judíos y gentiles convertidos, comenzó a crecer en medio de esta cultura diversa y a veces hostil. Roma, con su influencia global, se convirtió en un punto crucial para la diseminación del Evangelio. La ciudad que gobernaba el mundo pronto se convertiría en el escenario de una nueva revolución espiritual. El Evangelio, que había comenzado en tierras distantes, estaba a punto de desafiar el corazón del paganismo y transformar el curso de la historia. Este era el trasfondo en el cual Pablo escribió su carta a los romanos, un mensaje destinado a fortalecer la fe de una iglesia localizada en el mismo centro del poder mundial. La iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, sino por cristianos anónimos que llegaron a la ciudad, tal vez entre judíos que volvían de las festividades en Jerusalén, o por misioneros que seguían el movimiento iniciado en Pentecostés. Estos primeros creyentes establecieron una comunidad vibrante en el corazón del imperio, uniendo a judíos y gentiles en torno a la fe en Cristo. La iglesia creció rápidamente, impulsada por la diversidad y el deseo de compartir la buena nueva con otros. Aunque hubo desafíos considerables como la persecución y la discriminación, la iglesia en Roma prosperó, adaptándose a las circunstancias adversas. La ciudad, con su mezcla de culturas, ofrecía tanto oportunidades como desafíos. Los cristianos en Roma necesitaban navegar cuidadosamente en un entorno donde el culto al emperador era común, y cualquier amenaza al statu quo era rápidamente aplastada. Sin embargo, la iglesia permaneció resiliente, con su fe inquebrantable y su mensaje de amor y salvación. La presencia de judíos y gentiles en la misma comunidad cristiana también trajo desafíos teológicos y prácticos.
Había diferencias significativas en términos de prácticas religiosas y culturales que necesitaban ser reconciliadas a la luz del Evangelio. La unidad en la diversidad era un ideal difícil de alcanzar, pero absolutamente necesario para el testimonio de la Iglesia. Fue en este contexto que Pablo escribió su carta, con el objetivo de fortalecer esta comunidad y guiarla en cuestiones esenciales de fe y práctica. Roma no era solo una ciudad, era el símbolo de una nueva era para el cristianismo. La fundación de la Iglesia en Roma representaba el inicio de una transformación que eventualmente alcanzaría todos los rincones del imperio. La carta de Pablo a los romanos sería una herramienta crucial en este proceso, ayudando a moldear el pensamiento cristiano y a definir la misión de la Iglesia en un mundo vasto y diverso. Pablo de Tarso, nacido como Saulo, era un hombre con un pasado complejo y una misión aún más profunda. Judío de nacimiento y ciudadano romano, él estaba bien educado en las escrituras y tradiciones judías, formado bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel. Inicialmente, Pablo era un perseguidor celoso de los cristianos, creyendo que el movimiento era una herejía que necesitaba ser erradicada. Su celo era tan intenso que participó activamente en la persecución de los primeros creyentes, buscando destruirlos en nombre de su fe. Sin embargo, todo cambió dramáticamente en el camino a Damasco. Allí, Pablo tuvo una experiencia transformadora con Cristo resucitado, que no solo cambió su vida, sino también la historia del cristianismo. Esta conversión marcó el inicio de su viaje como el mayor misionero y teólogo del cristianismo. De perseguidor, Pablo se convirtió en un defensor incansable de la fe, viajando por todo el mundo mediterráneo para predicar el Evangelio y fundar iglesias. Pablo era un hombre de paradojas. Combinaba una mente aguda y una educación rigurosa con una pasión ardiente por Cristo y por el Evangelio. Sus cartas, incluyendo la carta a los romanos, son profundas y teológicamente ricas, reflejando su habilidad para articular los misterios de la fe de manera clara y accesible. Pablo tenía una comprensión única de la gracia y la fe, basada en su propia experiencia de ser salvo, no por obras, sino por la gracia de Dios. La carta a los romanos es considerada una de sus obras maestras, donde él expone sistemáticamente la doctrina de la salvación por la fe. Pablo, el hombre que una vez persiguió la Iglesia, ahora dedicaba su vida a fortalecer y expandir el cuerpo de Cristo. Su historia personal de redención se convirtió en un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona, sin importar lo distante que esté. La carta a los romanos es frecuentemente considerada la más importante de las epístolas de Pablo, no solo por su profundidad teológica, sino también por su impacto duradero en la historia del cristianismo. Escrita probablemente durante el tercer viaje misionero de Pablo, mientras él estaba en Corinto, la carta tenía como objetivo preparar el camino para su visita a Roma. Pablo anhelaba conocer personalmente a la comunidad cristiana en Roma y fortalecer su fe con su enseñanza. Lo que hace única a la carta a los romanos es la manera en que articula las grandes doctrinas de la fe cristiana de forma sistemática y detallada. Pablo aborda temas como la justificación por la fe, el papel de la ley, la naturaleza del pecado, la gracia de Dios, la salvación tanto para judíos como gentiles y la vida en el Espíritu. Cada uno de estos temas es explorado con una profundidad que desafía a los lectores a reflexionar sobre el núcleo de su fe. Además de su valor teológico, la carta a los romanos tuvo un impacto profundo en la historia del pensamiento cristiano. A lo largo de los siglos, teólogos como Agustín, Lutero y Wesley fueron profundamente influenciados por esta epístola y sus interpretaciones moldearon el curso del cristianismo occidental. El poder y la claridad del mensaje de Pablo resonaron a través de los tiempos, inspirando renovaciones espirituales y movimientos de reforma en diversas épocas. Para los primeros cristianos, la carta era una fuente de aliento e instrucción.
para nosotros hoy, continúa siendo un documento vital que nos ayuda a entender la profundidad y la belleza del Evangelio. La importancia de la carta a los romanos reside no solo en su contenido, sino también en su capacidad para seguir hablando a los corazones y mentes de los creyentes en todas las épocas. Desde las primeras líneas de la carta a los romanos, queda claro que Pablo está transmitiendo un mensaje de esperanza y salvación para todos los que creen. Él comienza exaltando el poder del Evangelio como el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Esta declaración es la base sobre la cual se desarrolla toda la carta, una proclamación audaz de que la salvación no es una obra humana, sino un don de Dios, accesible a todos, judíos y gentiles. La esperanza que Pablo ofrece es tanto personal como universal. Para el individuo es la esperanza de redención, de una nueva vida en Cristo, libre del dominio del pecado y de la muerte. Para la humanidad en su conjunto, es la promesa de una reconciliación final con Dios, un retorno al propósito original de la creación. Esta esperanza se sostiene por la fe, una confianza inquebrantable en el poder de Dios para cumplir sus promesas. La salvación, como Pablo la describe, es un proceso que comienza con la justificación por la fe y culmina en la glorificación, cuando los creyentes serán plenamente transformados a la imagen de Cristo. Entre estos dos extremos está la santificación, un proceso continuo de transformación y renovación por el Espíritu Santo. Pablo deja claro que esta salvación es total y abarcante, afectando todas las áreas de la vida del creyente. La carta a los romanos es, en última instancia, un mensaje de victoria. La victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Es una carta que afirma que, independientemente de las circunstancias, los creyentes pueden tener certeza de su salvación y de la fidelidad de Dios. Esta certeza trae una esperanza indestructible que sostiene al creyente a través de las dificultades de la vida y lo prepara para la gloria futura que será revelada. El Evangelio, según lo describe Pablo en su carta a los romanos, no es solo un mensaje de buenas nuevas, es el propio poder de Dios en acción. Desde el principio, Pablo deja claro que el Evangelio posee una fuerza transformadora, capaz de alterar el curso de la vida de aquellos que lo reciben. Para Pablo, este mensaje de salvación va más allá de meras palabras. Es dinámico, vivo y eficaz, capaz de cambiar destinos y realidades espirituales. Pablo destaca que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, sin distinción entre judío y gentil. Esto era revolucionario en su época, ya que rompía barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. El poder del Evangelio, según Pablo, reside precisamente en su capacidad de alcanzar y transformar a cualquier persona, independientemente de su origen o estatus. Es un mensaje universal, destinado a todos los pueblos y naciones. Además de su universalidad, el Evangelio es también la revelación de la justicia de Dios. En Cristo, Dios revela su justicia, no como una virtud humana, sino como un don divino que es dado a aquellos que creen. Esta justicia no se conquista mediante obras o la ley, sino que se imputa a los creyentes por la fe. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of can't-miss deals just in time for summer. The denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack.
At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. El poder del Evangelio entonces no solo transforma vidas, sino que también establece una nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en la gracia y en la fe. Esa fuerza transformadora del Evangelio es lo que movió a Pablo en su misión incansable de predicar a Cristo en todos los rincones del Imperio Romano. Él sabía que el Evangelio tenía el poder de liberar, sanar y restaurar, y por eso dedicaba su vida a este mensaje. Para Pablo, el Evangelio era la fuerza que movía el mundo, el poder de Dios manifestado en su plenitud. En el corazón de la carta a los romanos encontramos la doctrina de la justificación por la fe, un concepto central no solo para Pablo, sino para todo el cristianismo. Para Pablo, la justificación no es algo que los seres humanos pueden alcanzar por medio de sus propias acciones o por la observancia de la ley. En lugar de eso, es un acto de Dios que declara justos a los pecadores con base en la fe en Jesucristo. Este concepto revolucionario desafió la comprensión judía tradicional de la ley y abrió las puertas a una nueva era de relación entre Dios y la humanidad. La justificación por la fe significa que la salvación es un regalo de Dios, no una recompensa por buenas obras. Pablo argumenta que porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. La única esperanza para la humanidad es poner su fe en Cristo, quien cumplió la ley y sufrió la pena por el pecado en nuestro lugar. Esta doctrina subraya la total dependencia del ser humano en la gracia de Dios, alejando cualquier noción de que podemos merecer la salvación por nuestros propios méritos. Este mensaje fue especialmente poderoso para los gentiles, que no tenían la ley como guía moral y religiosa. Para ellos, la justificación por la fe significaba que también podían ser incluidos en el pueblo de Dios, no por adoptar las costumbres judías, sino simplemente por la fe en Cristo. Para los judíos, esta doctrina exigía una reinterpretación radical de su relación con la ley y con Dios. En ambos casos, la justificación por la fe era una invitación a la libertad espiritual, una liberación de la carga de intentar alcanzar la perfección mediante esfuerzos humanos. La justificación por la fe también tiene profundas implicaciones éticas y espirituales. Transforma la manera en que vivimos nuestras vidas, sabiendo que somos justificados no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Esto nos llama a una vida de humildad, gratitud y servicio, no como un intento de ganar el favor de Dios, sino como una respuesta al amor que Él ya ha demostrado en Cristo. Una de las cuestiones más complejas que Pablo aborda en su carta a los romanos es el papel de la ley en la vida del creyente, especialmente en relación con la gracia divina. Para Pablo, la ley dada por Dios a Moisés era santa y justa, pero también incapaz de traer la salvación. La ley, según Pablo, tenía un propósito específico: revelar el pecado. Funcionaba como un espejo, mostrando a la humanidad su incapacidad de vivir de acuerdo con los estándares divinos. La ley no tenía poder para salvar, pero servía para conducir a los seres humanos a la conciencia de su necesidad de un Salvador. En Romanos, Pablo argumenta que la función de la ley era preparar el camino para la gracia, revelando cuánto todos necesitan la misericordia de Dios. La ley, entonces, no es opuesta a la gracia, sino parte del plan de Dios para llevar a los seres humanos al punto de reconocer su total dependencia de Él. Con la venida de Cristo, la gracia divina fue plenamente revelada. Mientras la ley exigía perfección, la gracia ofrece perdón. La gracia es el favor inmerecido de Dios,
dado libremente a todos los que creen. Para Pablo, esta gracia no es una licencia para pecar, sino una fuerza que capacita a los creyentes a vivir vidas santas. La gracia transforma, libera y capacita, permitiendo que el creyente viva en obediencia a Dios, no por miedo al castigo, sino por amor y gratitud. El desafío para los cristianos, especialmente aquellos con un trasfondo judío, era reconciliar la reverencia por la ley con la libertad ofrecida por la gracia. Pablo exhorta a los creyentes a entender que la justificación viene solo por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley. Sin embargo, esto no significa que la ley sea irrelevante. En lugar de eso, encuentra su cumplimiento y propósito en Cristo. La gracia, entonces, no anula la ley, sino que la cumple de forma plena y completa, permitiendo que los creyentes vivan en una nueva alianza con Dios. Para ilustrar su doctrina de la justificación por la fe, Pablo recurre a la figura de Abraham, el patriarca del pueblo de Israel. Abraham es presentado como el ejemplo perfecto de fe, pues fue justificado por su confianza en Dios, incluso antes de que se diera la ley y mucho antes de la circuncisión, el signo de la alianza judía. En Romanos, Pablo argumenta que Abraham fue justificado no por sus obras, sino por su fe en la promesa de Dios. Abraham creyó en Dios y esto le fue contado como justicia. Para Pablo, esto significa que la justificación por la fe no es una doctrina nueva, sino una continuación de lo que Dios siempre ha hecho con su pueblo. Abraham es llamado Padre de todos los que creen, porque él es el ejemplo de cómo la fe, y no las obras, es el camino hacia la justicia. Este era un mensaje poderoso, especialmente para los gentiles, que podían ver en Abraham un modelo de fe que trasciende las leyes y costumbres judías. Al enfatizar a Abraham como el padre de la fe, Pablo también aborda la cuestión de la circuncisión. Él explica que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, convirtiéndose en el padre tanto de los circuncidados como de los incircuncisos. Esto significa que la fe, no los ritos o las obras, es lo que realmente importa para ser contado como justo ante Dios. Abraham, por lo tanto, es el ejemplo de que la promesa de Dios es para todos, independientemente de su herencia cultural o religiosa. Abraham es así la prueba de que la justificación por la fe es parte del plan de Dios desde el principio. Él es un testimonio de que Dios siempre ha deseado una relación basada en la confianza y en la fe, no solo en la observancia de la ley. La fe de Abraham es la base sobre la cual Pablo construye su argumentación de que la justificación es un regalo de Dios, accesible a todos los que creen y no solo a aquellos que siguen las tradiciones judías. Al llegar al 10º subtítulo, Pablo comienza a explorar lo que significa vivir esta nueva vida en Cristo. La justificación por la fe no es solo un cambio legal en el estado del creyente, es el inicio de una transformación radical y continua. La nueva vida en Cristo significa una ruptura con el pasado, una muerte al pecado y un renacimiento para una vida dedicada a Dios. Para Pablo, esta transformación está simbolizada en el bautismo, que representa la muerte y la resurrección del creyente con Cristo. En el bautismo, el creyente es sepultado con Cristo, simbolizando el fin de la vida antigua, marcada por el pecado y la rebelión contra Dios. Al emerger del agua, el creyente resucita a una nueva vida, marcada por la justicia y la comunión con Dios. Esta nueva vida no se vive bajo el poder del pecado, sino bajo la gracia. Pablo deja claro que, aunque el pecado sigue siendo una realidad, ya no tiene dominio sobre aquellos que están en Cristo. Esta nueva vida también se caracteriza por un cambio de lealtad. El creyente ahora pertenece a Cristo, y esta pertenencia implica un nuevo modo de vivir. Pablo exhorta a los cristianos a considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto significa que la vida cristiana es una vida de obediencia, no por obligación, sino por gratitud por la obra redentora de Cristo.
La nueva vida en Cristo es, por lo tanto, una vida de libertad y responsabilidad, donde el creyente está llamado a vivir de acuerdo con el Espíritu y no con los deseos de la carne. Esta transformación es un proceso continuo que Pablo llama santificación. Es el camino por el cual el creyente, viviendo bajo la gracia, es moldeado cada vez más a la imagen de Cristo. La nueva vida en Cristo es, por tanto, tanto una realidad presente como una promesa futura, que culminará en la glorificación cuando Cristo regrese. Es una vida vivida en esperanza, con los ojos fijos en la promesa de la redención completa. Incluso después de abrazar la nueva vida en Cristo, los creyentes aún enfrentan la dura realidad del pecado. Pablo es honesto al abordar esta lucha interna, describiéndola como una batalla constante entre la carne y el espíritu. Aunque justificados y liberados de la condenación del pecado, los creyentes aún viven en un mundo caído y en cuerpos que llevan la naturaleza pecaminosa. Este conflicto puede ser desalentador, pero Pablo ofrece esperanza al afirmar que, aunque el pecado aún está presente, ya no tiene dominio sobre aquellos que están en Cristo. Pablo usa la analogía de la esclavitud para ilustrar la situación del creyente. Antes de conocer a Cristo, el ser humano es esclavo del pecado, incapaz de liberarse por sí mismo. Sin embargo, por la fe en Cristo, esta esclavitud es rota, y el creyente es liberado para servir a Dios. Esta libertad, sin embargo, no significa que el pecado deje de existir. La lucha contra el pecado continúa, pero ahora el creyente lucha desde una posición de victoria, con la certeza de que la gracia de Dios es suficiente para sostenerlo. Esta batalla diaria exige vigilancia y dependencia del Espíritu Santo. Pablo enfatiza que es el Espíritu quien capacita a los creyentes para mortificar los deseos pecaminosos y vivir en obediencia a Dios. La victoria sobre el pecado no se alcanza por esfuerzo humano, sino por la sumisión continua a la guía del Espíritu. El creyente debe constantemente elegir vivir de acuerdo con el Espíritu, rechazando las tentaciones de la carne. Pablo también ofrece aliento, recordando que, a pesar de las fallas y luchas, los creyentes son más que vencedores en Cristo. La certeza de la salvación y el poder del Espíritu dan a los creyentes la fuerza necesaria para resistir al pecado y vivir vidas que glorifican a Dios. La lucha contra el pecado es real e intensa, pero la victoria ya ha sido conquistada por Cristo, y esa es la esperanza que sostiene a los creyentes en su jornada de fe. La presencia del Espíritu Santo es uno de los mayores dones que los creyentes reciben al unirse a Cristo. En Romanos, Pablo dedica un capítulo entero para explicar el papel crucial del Espíritu en la vida cristiana. El Espíritu Santo no es solo un guía o ayudante. Él es la garantía de nuestra salvación y la fuente de poder para vivir la vida cristiana. Es a través del Espíritu que los creyentes son transformados, capacitados y guiados en su caminar con Dios. Pablo describe al Espíritu como aquel que da vida, en contraste con la carne que lleva a la muerte. El Espíritu Santo renueva la mente y el corazón de los creyentes, permitiendo que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación es tanto interna como externa, pues el Espíritu moldea el carácter del creyente y produce frutos que reflejan la naturaleza de Cristo. La presencia del Espíritu es una marca distintiva de los que pertenecen a Dios, y es a través de él que los creyentes son adoptados como hijos de Dios. El Espíritu Santo también desempeña un papel esencial en la oración. Pablo nos dice que en nuestras debilidades, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso en nuestras limitaciones, el Espíritu está presente, traduciendo nuestros anhelos y necesidades más profundas al Padre. Esta intercesión asegura que nuestras oraciones, incluso cuando son imperfectas, sean escuchadas y respondidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, el Espíritu Santo nos da la certeza de nuestra herencia futura.
Él es el anticipo de nuestra redención, la garantía de que un día seremos completamente libres del pecado y habitaremos para siempre en la presencia de Dios. Esta certeza da a los creyentes la fuerza y la perseverancia para soportar las dificultades de la vida, sabiendo que el Espíritu que habita en ellos es la promesa de gloria futura. Pablo no oculta la realidad de que la vida cristiana está marcada por desafíos y sufrimientos. Él mismo sufrió innumerables persecuciones, privaciones y pruebas por causa de su fe, y sabía que los creyentes en Roma también enfrentarían dificultades. En Romanos, Pablo aborda la cuestión del sufrimiento, explicando que, aunque es una parte inevitable de la vida cristiana, tiene un propósito redentor y es parte del plan soberano de Dios para moldear a sus hijos. Pablo enfatiza que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada en nosotros. Esta perspectiva eterna es fundamental para entender la dificultad de la vida cristiana. Los creyentes son llamados a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a enfocarse en las promesas de Dios. El sufrimiento, entonces, es visto como temporal, un camino a través del cual Dios trabaja para fortalecer la fe, purificar el carácter y preparar a los creyentes para la gloria futura. Además, Pablo enseña que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso de crecimiento espiritual es esencial para la vida cristiana. Es en el fuego de las pruebas que la fe es refinada y el carácter cristiano es formado. Los creyentes son alentados a soportar el sufrimiento con paciencia, confiando en que Dios está presente en medio de sus tribulaciones y que Él usa todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Pablo también recuerda a los creyentes que no están solos en sus luchas. El Espíritu Santo está con ellos, sosteniéndolos y dándoles fuerza. La comunidad cristiana también desempeña un papel vital, ofreciendo apoyo, aliento y oración. La vida cristiana es difícil, pero Pablo asegura a los creyentes que tienen los recursos espirituales necesarios para perseverar y que el sufrimiento presente está moldeándolos para la gloria futura. Pablo continúa su argumentación sobre el sufrimiento y la dificultad de la vida cristiana con una visión gloriosa del futuro que aguarda a los creyentes. Él habla de la creación, que gime como en dolores de parto, esperando la revelación de los hijos de Dios. Esta imagen poderosa nos recuerda que el mundo no está como debería ser, pero que hay una esperanza más allá de las circunstancias actuales. La gloria futura que Pablo describe es el momento en que toda la creación será redimida y renovada, junto con los hijos de Dios. Esta promesa de la gloria futura es el gran consuelo para los creyentes que enfrentan sufrimientos y tribulaciones. Pablo destaca que, así como Cristo sufrió y luego fue glorificado, así también los creyentes que sufren con Él serán glorificados. La esperanza de la resurrección y de la vida eterna con Cristo es el ancla de la fe cristiana. Esta gloria futura no es solo una abstracción, es la realidad que motiva a los creyentes a perseverar, sabiendo que sus sufrimientos no son en vano. La expectativa de la gloria futura también moldea la manera en que los creyentes viven en el presente. Sabiendo que una nueva creación está por venir, son llamados a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios. La promesa de que un día todas las lágrimas serán secadas, que no habrá más muerte, ni luto, ni dolor, infunde valor y propósito en la vida de los creyentes. Esta esperanza los sostiene en las luchas diarias y los inspira a mantenerse fieles hasta el fin. Además, la gloria futura es una promesa colectiva que abarca no solo a individuos, sino a toda la creación. Pablo nos recuerda que todos estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, la adopción como hijos de Dios en su plenitud. Esta visión comunitaria de la redención nos recuerda que estamos todos juntos en esta jornada, y que nuestra esperanza no es solo personal, sino también cósmica, abarcando todo el universo creado por Dios.
Uno de los temas más complejos y a veces controvertidos que Pablo aborda en la carta a los romanos es el misterio de la predestinación. Él escribe que Dios, en su sabiduría y soberanía, predestinó a algunos para ser conformes a la imagen de su Hijo. Para Pablo, esta doctrina es motivo de gran consuelo y esperanza, pues revela que Dios tiene un plan y propósito eternos para aquellos a quienes Él llama. La predestinación, según Pablo, es la garantía de que nada puede separar a los creyentes del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo deja claro que la predestinación no es una cuestión de mérito humano, sino de gracia divina. Dios elige, no con base en ningún mérito o acción previa, sino según el consejo de su voluntad. Esto refuerza el mensaje de que la salvación es enteramente una obra de Dios, desde el principio hasta el fin. La predestinación es, por lo tanto, una demostración del amor soberano de Dios, que decide salvar a aquellos que están perdidos e incapaces de salvarse a sí mismos. Este misterio, sin embargo, plantea cuestiones profundas sobre la justicia y la bondad de Dios, especialmente en lo que respecta a aquellos que no son escogidos. Pablo aborda estas preocupaciones reconociendo que los caminos de Dios son insondables y que su sabiduría va más allá de la comprensión humana. Él exhorta a los creyentes a confiar en la bondad y en la justicia de Dios, incluso cuando los detalles de su plan permanecen misteriosos. Para Pablo, el misterio de la predestinación debe llevar a los creyentes a una mayor humildad y gratitud. Saber que fueron escogidos por Dios debe inspirarlos a vivir en adoración y obediencia, reconociendo que todo lo que tienen es un regalo de la gracia de Dios. El misterio de la predestinación no es una razón para el orgullo o la arrogancia, sino para una profunda reverencia por el Dios que eligió y llamó a los creyentes para ser sus hijos e hijas. Uno de los temas más sensibles y teológicamente complejos que Pablo aborda en su carta a los romanos es la cuestión de Israel y su relación con la salvación. Pablo, siendo judío, expresa un profundo dolor y angustia por el hecho de que muchos de sus compatriotas rechacen a Jesús como el Mesías. Él inicia este tema con una declaración poderosa de que él mismo estaría dispuesto a ser separado de Cristo si eso pudiera resultar en la salvación de Israel. Esto muestra cuánto esta cuestión era personal y urgente para Pablo. Pablo argumenta que, aunque Israel haya recibido la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la ley y las promesas, muchos aún no han reconocido a Jesús como el cumplimiento de esas promesas. Sin embargo, él aclara que la palabra de Dios no ha fallado. En una serie de razonamientos teológicos, Pablo explica que no todos los descendientes físicos de Israel son verdaderamente Israel. Para él, el verdadero Israel está compuesto por aquellos que son hijos de la promesa, no solo hijos de la carne. Esta distinción es crucial para entender el plan de Dios para la salvación. Pablo argumenta que Dios, en su soberanía, tiene el derecho de elegir y llamar a quien Él desea. Esto plantea cuestiones sobre la justicia de Dios, que Pablo aborda con la imagen del alfarero y el barro, afirmando que Dios tiene el derecho de moldear su creación como quiera. Sin embargo, Pablo también asegura que Dios no ha rechazado a su pueblo, Israel, sino que hay un remanente elegido por gracia. Finalmente, Pablo revela el misterio de que el rechazo de Israel no es definitiva. Él profetiza que, al final, todo Israel será salvo, a medida que la plenitud de los gentiles entre en el reino de Dios. Esta esperanza de salvación futura para Israel muestra que el plan de Dios es inclusivo y que Él siempre está trabajando para cumplir sus promesas de una manera que va más allá de la comprensión humana. La cuestión de la incredulidad de los judíos, especialmente en relación con el Evangelio, es un tema central en el discurso de Pablo. Él reflexiona sobre cómo, a pesar de las promesas y revelaciones dadas a Israel, muchos judíos permanecen incrédulos respecto a Jesús como el Mesías.
Pablo no evita la dureza de esta realidad, pero busca entenderla a la luz del plan soberano de Dios. Pablo sugiere que la incredulidad de Israel abrió la puerta para que los gentiles recibieran el Evangelio. Él utiliza la metáfora del olivo, donde las ramas naturales, los judíos incrédulos, fueron cortadas, y las ramas de olivo silvestre, los gentiles creyentes, fueron injertadas. Esta imagen muestra la inclusión de los gentiles en la promesa de Dios, pero también sirve como una advertencia. Así como las ramas naturales fueron cortadas debido a la incredulidad, los gentiles también pueden ser cortados si no permanecen en la fe. No obstante, Pablo ve un propósito redentor incluso en la incredulidad temporal de Israel. Él argumenta que la salvación de los gentiles debe provocar celos en Israel, llevándolos a buscar nuevamente a Dios. Así, el rechazo de Israel no es final, sino que forma parte de un plan mayor que culminará en la reconciliación de todos los pueblos con Dios. Pablo finaliza esta reflexión con una doxología exaltando la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Él reconoce que los caminos de Dios son inescrutables y que, incluso ante el misterio de la incredulidad y el plan de Dios, la única respuesta adecuada es la adoración y la confianza en su soberanía. Para Pablo, el plan de Dios, aunque complejo y a veces incomprensible, es perfecto y conduce al cumplimiento de sus promesas. Después de explorar las grandes doctrinas de la fe y el plan soberano de Dios, Pablo dirige su atención a la vida práctica de los creyentes. Él comienza esta sección con un llamado apasionado. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Para Pablo, la mente cristiana es el campo de batalla donde se decide la conformidad con el mundo o la transformación por la voluntad de Dios. Esta transformación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que es el verdadero culto racional. Esto implica una entrega total, donde cada aspecto de la vida se somete a la voluntad de Dios. La transformación de la mente implica el rechazo de los patrones y valores del mundo, y la adopción de una nueva manera de pensar, basada en la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Esta nueva manera de pensar permite que los creyentes disciernan la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pablo destaca que la transformación de la mente lleva a la práctica de virtudes cristianas, como la humildad, la abnegación y el amor. Él insta a los creyentes a no pensar de sí mismos más de lo que deben, sino a tener una evaluación sobria de acuerdo con la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. La transformación de la mente cristiana es la base para la vida en comunidad. Pablo detalla cómo esta nueva mentalidad debe manifestarse en relaciones de amor y servicio mutuo dentro del cuerpo de Cristo. Él presenta una visión de vida cristiana donde los dones espirituales son utilizados para el bien común y donde cada creyente es llamado a contribuir para la edificación de la Iglesia según la gracia que ha recibido. La mente transformada es, por tanto, esencial para vivir de acuerdo con el propósito de Dios y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Pablo sigue su exhortación práctica con un énfasis en el amor como la esencia y el cumplimiento de la ley. Él cita el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, afirmando que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Para Pablo, el amor no es solo una virtud entre otras, sino la virtud central que debe guiar todas las acciones y actitudes de los creyentes. En un mundo marcado por la división y el odio, el amor es la fuerza que unifica y transforma. El amor del que Pablo habla no es un sentimiento superficial, sino una decisión intencional de buscar el bien del otro, incluso a costa de uno mismo.
Este tipo de amor es la marca registrada de un seguidor de Cristo y la prueba de que la mente ha sido verdaderamente transformada. Pablo desafía a los creyentes a vivir de manera que el amor esté en el centro de todas sus interacciones, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Este amor práctico se manifiesta en acciones concretas: evitar el mal, hacer el bien, honrar a los demás, ser generoso, bendecir a los que persiguen, vivir en armonía y buscar la paz. Pablo no deja espacio para un amor solo teórico. Insiste en que el amor verdadero se evidencia en actos de bondad, compasión y servicio. Al amar, los creyentes cumplen la ley de Dios de una manera que va más allá de la mera observancia externa de los mandamientos. Pablo también relaciona el amor con la responsabilidad social. Él recuerda a los creyentes que el tiempo es corto y que la salvación está más cerca ahora que cuando inicialmente creyeron. Con esta urgencia en mente, los exhorta a revestirse del Señor Jesucristo y a no satisfacer los deseos de la carne. El amor, para Pablo, es tanto un arma espiritual como un llamado a la acción, que debe caracterizar la vida de los creyentes en un mundo que espera el regreso de Cristo. Pablo aborda un tema delicado y potencialmente controvertido: la relación de los cristianos con las autoridades gubernamentales. Él comienza afirmando que toda autoridad es establecida por Dios, y por lo tanto, los creyentes deben someterse a ella. Esta instrucción puede parecer sorprendente, especialmente considerando el contexto de un imperio romano que en muchas ocasiones persiguió a los cristianos. Sin embargo, Pablo no hace excepciones. Él ve el orden social como parte del plan de Dios y cree que la sumisión a las autoridades es parte del testimonio cristiano. Pablo argumenta que los gobernantes son servidores de Dios, puestos en posición de autoridad para castigar el mal y recompensar el bien. Por esta razón, exhorta a los cristianos a obedecer las leyes y pagar sus impuestos, no solo por miedo al castigo, sino también por una cuestión de conciencia. Para Pablo, la sumisión a las autoridades es una expresión de la obediencia a Dios, quien es soberano sobre todas las cosas. No obstante, la sumisión a las autoridades no es una sumisión ciega. La lealtad final del creyente es para con Dios, y cuando las leyes humanas entran en conflicto con la ley de Dios, el creyente debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Este principio fue ejemplificado por los apóstoles que ante la orden de dejar de predicar el Evangelio respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo reconoce la complejidad de esta cuestión, pero cree que, en la mayoría de los casos, la sumisión a la autoridad es una parte esencial de la vida cristiana. Pablo cierra este tema recordando a los creyentes que deben a todos el amor, y que esta deuda nunca se paga por completo. Incluso en su relación con las autoridades, el amor debe ser el principio orientador. La sumisión a las autoridades, cuando se hace con una actitud de amor y respeto, no es solo un deber cívico, sino un testimonio de la transformación que el Evangelio opera en la vida de los creyentes. Este tipo de sumisión revela la paz y el orden que el reino de Dios trae al mundo. Pablo, al tratar de la vida en comunidad, destaca la importancia de la tolerancia y el respeto a las diferencias dentro de la Iglesia. Él entiende que la comunidad cristiana está compuesta por personas de diferentes orígenes, con convicciones variadas, especialmente en relación con cuestiones secundarias, como dietas alimentarias y la observancia de días santos. Pablo exhorta a los creyentes a no juzgarse unos a otros por estas diferencias, sino a acogerse mutuamente con amor, reconociendo que todos son siervos del mismo Señor. Pablo enfatiza que cada persona debe estar plenamente convencida en su propia mente sobre estas cuestiones y actuar de acuerdo con su conciencia. Él alerta contra el peligro de imponer juicios sobre los hermanos y hermanas en áreas donde la Escritura no es explícita.
El enfoque debe estar en la edificación mutua, buscando lo que promueve la paz y la construcción del cuerpo de Cristo. Para Pablo, la unidad de la Iglesia es más importante que la uniformidad de opiniones en cuestiones no esenciales. Esta actitud de tolerancia no significa indiferencia o relativismo, sino un compromiso con el amor por encima de las diferencias. Pablo instruye a los creyentes más fuertes en la fe a no despreciar a los más débiles, sino a soportar sus debilidades para no causar escándalo ni herir la conciencia de los demás. Esta preocupación por el bienestar espiritual del otro es una expresión del amor cristiano, que busca el bien del prójimo en todas las circunstancias. Pablo concluye esta sección con un llamado a la unidad en medio de la diversidad. Él recuerda a los creyentes que Cristo aceptó a todos, tanto a judíos como a gentiles, y que ellos deben hacer lo mismo. El respeto a las diferencias, acompañado de amor y comprensión, fortalece a la Iglesia y testifica al mundo la gracia inclusiva de Dios. La tolerancia y el respeto, cuando se practican, se convierten en un reflejo de la propia naturaleza de Cristo, que vino para servir y dar su vida por muchos. La unidad en la Iglesia es uno de los temas centrales de Pablo, especialmente en su carta a los Romanos. Él ve la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel único y esencial que desempeñar. La diversidad de dones y funciones es vista como una riqueza y no como una fuente de división. Pablo insiste en que la unidad no es uniformidad, sino una armonía donde diferentes partes trabajan juntas para el bien común. Pablo destaca que esta unidad debe basarse en el amor y en la humildad. Cada miembro debe considerar a los demás superiores a sí mismo, buscando el bienestar del cuerpo en su totalidad. El orgullo, la competencia y la división son contrarios a la naturaleza de la Iglesia, que está llamada a reflejar la unidad que existe en la Trinidad. Pablo exhorta a los creyentes a mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, recordando que hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esta unidad también se manifiesta en la práctica de soportarse y perdonarse unos a otros. Pablo entiende que en una comunidad diversa, inevitablemente habrá conflictos y desacuerdos. No obstante, él insiste en que el perdón y la reconciliación son esenciales para mantener la unidad. La Iglesia debe ser un lugar donde el amor cubre una multitud de pecados y donde los miembros trabajan juntos para restaurar las relaciones rotas. Pablo concluye su exhortación a la unidad recordando a los creyentes el propósito mayor de la Iglesia: glorificar a Dios y testificar al mundo. La unidad de la Iglesia es una poderosa herramienta de evangelización, mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. Cuando la Iglesia vive en unidad, refleja la belleza del reino de Dios y atrae a otros a Cristo. La unidad, por tanto, no es solo una cuestión interna, sino un testimonio visible del amor y de la gracia de Dios. A medida que Pablo se acerca al final de su carta, incluye una serie de saludos personales, algo común en sus epístolas. Estos saludos nos dan un vistazo a la red de relaciones y a la comunidad vibrante que existía entre los primeros cristianos. Pablo menciona más de 30 personas por nombre, incluyendo hombres y mujeres, judíos y gentiles, líderes y siervos. Esta lista de saludos revela la naturaleza inclusiva y diversa de la Iglesia primitiva. Pablo saluda a Priscila y Aquila, sus colaboradores en Cristo, que arriesgaron sus vidas por él. También menciona la Iglesia que se reúne en su casa, mostrando que incluso en Roma, donde los cristianos eran una minoría, la Iglesia estaba creciendo y se organizaba en comunidades domésticas. Otros nombres mencionados por Pablo, como Andrónico, Junias, Trifena, Trifosa y Persis, muestran la importancia de las mujeres en el ministerio y en la vida de la Iglesia. Estos saludos también revelan la conexión personal de Pablo con la Iglesia en Roma, incluso sin haber visitado la ciudad.
Él tenía un profundo cariño y respeto por estos creyentes, y sus saludos reflejan un deseo genuino de fortalecer los lazos de comunión y amor. Pablo reconoce el arduo trabajo y la fidelidad de estos individuos, mostrando que el ministerio no es realizado por una sola persona, sino por una comunidad de creyentes comprometidos. Los saludos finales de Pablo también sirven como un recordatorio de que la Iglesia es una familia, donde cada miembro es conocido y amado. La inclusión de estos nombres en la carta refleja la importancia de cada persona en la obra de Dios. Nadie es insignificante y cada creyente tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Los saludos de Pablo concluyen la carta con un tono personal y cálido, enfatizando la unidad y la diversidad de la Iglesia. La carta a los romanos ha dejado un legado profundo y duradero en la historia de la Iglesia. Desde los primeros días del cristianismo ha sido reconocida como una de las exposiciones más completas y sistemáticas de la teología cristiana. La profundidad y la claridad con que Pablo aborda cuestiones como la justificación por la fe, la gracia, la ley y la soberanía de Dios han hecho de Romanos uno de los textos más estudiados, comentados y reverenciados de las Escrituras. El impacto de Romanos puede verse en la vida y obra de grandes teólogos y reformadores a lo largo de los siglos. Agustín de Hipona, Martín Lutero y Juan Wesley, entre otros, fueron profundamente transformados por el mensaje de Romanos, llevándolos a liderar movimientos de renovación y reforma en la Iglesia. El énfasis de Pablo en la gracia de Dios y en la justificación por la fe se convirtió en la base para la Reforma protestante, que redefinió el cristianismo occidental. Además de su impacto teológico, la carta a los romanos también ha tenido un profundo efecto en la vida práctica de los creyentes. Su énfasis en la vida en el espíritu, en la santificación y en la transformación de la mente ha guiado a generaciones de cristianos en su caminar diario con Dios. El mensaje de Romanos es atemporal, hablando tanto a los primeros cristianos como a los creyentes modernos, desafiándolos a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. El legado de Romanos es, en última instancia, un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. La carta sigue siendo una fuente de inspiración, aliento e instrucción para todos los que buscan conocer a Dios más profundamente y vivir una vida que lo glorifique. Su mensaje central, la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, permanece en el corazón de la fe cristiana, guiando a la Iglesia en su misión de proclamar el Evangelio al mundo. Al concluir este viaje por la historia y el mensaje del libro de Romanos, es imposible ignorar el impacto duradero que esta carta ha tenido y continúa teniendo en la Iglesia y en el mundo. Romanos no es solo un documento histórico, es una carta viva que habla con poder a cada generación. Su influencia puede verse no solo en la teología de la Iglesia, sino también en la vida cotidiana de los creyentes que han encontrado en el mensaje de Pablo un llamado a la fe, a la esperanza y a la acción. El impacto de Romanos trasciende culturas, épocas y contextos. En tiempos de persecución, los cristianos han encontrado en sus palabras una fuente de coraje y resistencia. En tiempos de paz, Romanos ha sido una guía para la vida ética y espiritual. En tiempos de confusión teológica, ha servido como un ancla firme, manteniendo a la Iglesia fiel al Evangelio de Jesucristo. Esta carta ha sido y continúa siendo un faro que ilumina el camino de la fe. Además, Romanos ha desempeñado un papel crucial en la formación del pensamiento cristiano sobre cuestiones como la justicia social, la moralidad y el papel del creyente en la sociedad. El énfasis de Pablo en el amor, la humildad y la responsabilidad cívica ha inspirado movimientos de reforma social y cambio positivo en todo el mundo. La carta a los romanos no solo ha moldeado a la Iglesia, ha ayudado a moldear el propio curso de la civilización occidental.
El impacto duradero de Romanos es una prueba del poder de la palabra de Dios. Mientras la Iglesia continúe estudiando, predicando y viviendo el mensaje de esta carta, su legado seguirá creciendo. Romanos nos llama a una fe viva, una esperanza segura y un amor activo, virtudes que, cuando se practican, tienen el poder de transformar vidas, comunidades y el mundo. Así, la historia de Romanos no es solo la historia de un libro. Es la historia del Evangelio en acción, cambiando el mundo un corazón a la vez.